Esta conferencia versa sobre el mundo emocional. Cuando David Goleman publicó La inteligencia emocional, se produjo como un desbordamiento de escritos y estudios sobre el tema. Todos los campos se hicieron eco: la educación, la política, la publicidad, etc. Pienso que el motivo es porque había un ambiente muy influido por el racionalismo y por el cientifismo, que pretendían un pensar frío que permitiese pensar a fondo. Sin embargo, pues muchos se daban cuenta de la insuficiencia tanto del racionalismo como del cientifismo. No explicaban la libertad, ni la verdad, ni el amor, y lógicamente, y además estaban en la raíz, en una de las raíces de las dos guerras mundiales, de los genocidios, de los campos de concentración, de los gulags, que llevaban a muchos y decían: hay que replantearse las cosas. Von Hildebrand hizo un estudio muy profundo del corazón humano. Pérez López, de las motivaciones en el trabajo, intrínsecas, extrínsecas, más emocionales y trascendentes. Max Scheler abundó en algunos sentimientos como el resentimiento. Edith Stein hizo un estudio fenomenológico de la empatía en su tesis doctoral siguiendo a Husserl. Kierkegaard había dado grandes pasos en la subjetividad humana, como ya veremos. Hace poco vi unos vídeos de psicólogos y psiquiatras sobre la afectividad, a mi entender muy correctos, pero me dio la impresión de que acababan de descubrir el mar Mediterráneo, salvo para diagnosticar y curar enfermedades. Cogí la Suma Teológica de Santo Tomás y era mucho más luminoso porque unía alma y cuerpo. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, es su predecesor. Por ejemplo, además del estudio de los sentimientos y de las pasiones, habla del conocimiento por connaturalidad, es decir, un conocimiento más allá de la razón en el que se unen sentimientos, inteligencia y el estudio de la intuición o inteligencia simple. Las emociones, los sentimientos, los afectos y pasiones son poco controlables por la voluntad y la inteligencia. Su importancia es muy grande en el pensamiento y en el querer, pues llevan a un conocimiento transracional o intuitivo. A veces este conocimiento que va más allá de la razón se le llama inteligencia emocional, aunque la expresión no sea demasiado correcta. Lo cierto es que el enamorado conoce más profundamente y llega a descubrir matices inalcanzables al solo razonamiento. La etimología de la palabra filosofía, amor a la sabiduría, indica que hasta el saber no es frío, sino apasionado.
Esto se podría decir de todas las áreas del conocimiento y llamarle filociencia, filoquímica, etc., aunque solo se reserve este modo de hablar para algunas disciplinas de letras, como la filología. Hay mayor penetración al entender cuando mueve el amor o la alegría que cuando faltan. El asco o la tristeza frenan la acción, debilitando todas las facultades del alma. El odio empaña el recto conocer. Von Hildebrand dice que la existencia de una dimensión profunda del alma que no cae bajo nuestro dominio como sucede con los actos volitivos es algo característico del carácter creado del hombre. El hombre es más grande y más profundo que las cosas que puede controlar su voluntad libre. Su ser alcanza profundidades misteriosas que van mucho más allá de lo que él puede engendrar o crear. Probablemente nada expresa mejor esta realidad de la verdad de que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Y esto se aplica no solo a lo sobrenatural, sino también de modo análogo a la esfera natural. El verdadero yo lo encontramos primariamente en la voluntad. Sin embargo, en muchos otros terrenos es el corazón, más que la voluntad o el intelecto, el que constituye la parte más íntima de la persona, su núcleo, el yo real. Esto sucede así en el ámbito del amor humano, el amor conyugal, la amistad, el amor filial y paterno. Aquí el corazón es el verdadero yo. No solo porque el amor es esencialmente una voz del corazón, lo es también en la medida en que el amor apunta directamente al corazón del amado. Quiere tocar su corazón y llenarlo de felicidad. Solo entonces sentirá que ha logrado llegar al verdadero yo de su amado. Aunque se puede llegar más lejos, se puede llegar al espíritu, como hace Polo, a la intimidad de la intimidad, a ese espíritu que llama unas veces acto de ser, otras persona, y encuentra en él unos trascendentales como la luz transparente que ilumina la inteligencia, la libertad que alcanza el futuro en algo nuevo, la sindéresis que capta el bien y el mal, la donabilidad que es un impulso hacia la caridad. En este tratado defiendo que las pasiones, mejor llamadas sentimientos o afectos, términos que usaré casi indistintamente, fluyen del corazón y que éste reside primariamente en el acto de ser de la persona, constituyendo su intimidad más profunda. Toda acción del alma y del cuerpo está influida por el corazón. El corazón, en el sentido más amplio del término, es el centro de esta esfera. El carácter determinante que desempeña en la persona humana se nos revela claramente después de un vero análisis de la esfera afectiva. La afectividad
con el corazón como su centro, juega un papel específico en la constitución de la persona como un mundo misterioso y propio. Está indisolublemente conectado con los movimientos más existenciales de la persona y con el yo. Es bien conocido que la Biblia utiliza el corazón, la palabra es leb, para designar lo más íntimo del ser humano, más allá de toda la riqueza de afectos que tiene el hombre. La cultura occidental sigue vigente, en la cultura occidental sigue vigente este modo de hablar en lo religioso, en lo poético, en lo coloquial, pero mucho menos en el mundo filosófico. Quizá porque lo usaron poco los griegos o por las diversas formas de racionalismo que más o menos conscientemente desprecian esta vivencia por ser difícil controlarla o porque algunos dicen que desdice del pensador puro, como si fuese necesario negar los afectos para conocer fríamente con su razonamiento gélido, como diría Heidegger. Vemos un buen resumen de San Josemaría acerca del sentido de corazón en la Biblia. Al corazón pertenece la alegría, que se alegre mi corazón en tu socorro, el arrepentimiento. Mi corazón es como una cera que se derrite dentro de mi pecho. La alabanza a Dios, de mi corazón brota un corazón hermoso. La decisión para oír al Señor está dispuesta en mi corazón. La vela amorosa, yo duermo, pero mi corazón vigila. Y también la duda y el temor. No se turbe vuestro corazón, creed en mí. El corazón no solo siente, sino también sabe y entiende. La ley de Dios es recibida en el corazón y en él permanece escrita. Añade también la escritura de la abundancia del corazón a la boca, y el Señor echó en cara a unos escribas: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y para resumir todos los pecados que el hombre puede cometer, dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del corazón, no se trata de un sentimiento pasajero que trae la emoción o las lágrimas. Se habla del corazón, sigue San Josemaría, para referirse a la persona que, como manifestó el mismo Jesucristo, se dirige toda ella, alma y cuerpo, a lo que considera su bien, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La tradición cristiana ha vertido su experiencia sobre el desorden afectivo en el esquema de los pecados capitales. Con este esquema se aclara con enorme sabiduría práctica un elenco de los principales móviles desordenados de la afectividad: soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia y pereza. Algunos añadían la asidia o tristeza vital, melancolía fruto de la depresión, del agotamiento o de la tibieza espiritual. La riqueza de los sentimientos positivos ha tenido peor suerte en el terreno de los escritores espirituales antiguos, a que no son pocos los que
se explayan en la importancia de la alegría y el buen humor, como San Francisco de Sales, San Felipe Neri y San José María. Unamuno dice en la novela La tía Tula que con frecuencia la cabeza no coincide con el corazón y que incluso cuando coinciden hay algo más hondo ahincado en el interior que no está conforme y se revela. A este fondo último afectivo vamos a referirnos en este estudio. Es válida la consideración del original de que el fondo del individuo lo marca el corazón. Al pasar del hablar revelado al lenguaje filosófico, se consigue mayor precisión, aunque sea menos sugerente. Nosotros decimos que en el acto de ser personal se da toda la riqueza del término corazón de un modo vivo. Desde este centro personal influye en la inteligencia, en la voluntad, en los sentidos, siendo como el envoltorio de todo el actuar humano. Las acciones no pueden ser impasibles, y si se pretendiese esa imperturbabilidad total, sería una gran imperfección, viviéndose una vida inhumana o una enfermedad grave. El acto de ser está vivo, ama, se alegra o entristece con toda la riqueza del sentir humano. En el gráfico que hemos puesto vemos la relación del afecto espiritual, del afecto psíquico y del corporal. Dios, en su misma armonía perfecta de justicia y misericordia, es un inmenso corazón. La revelación bíblica de la intimidad divina es importante para conocer el corazón de Dios y el corazón humano que es su imagen. Yahvé se arrepintió de haber creado a los hombres y le pesó en su corazón. Irritaban al Santo de Israel, por ellos se rebelaron e irritaron su Santo Espíritu. Ellos ofenden a Dios, le cansan. No solo se da el amor con cólera en Dios, sino el amor con clemencia que supera la ira en su interior. Un vuelco ha dado en mí mi corazón, a una han ardido mis entrañas. No ejecutaré el ardor de mi cólera, no volveré a aniquilar a Efraín, pues soy Dios y no un hombre. En el humano lenguaje bíblico se desvela la intimidad divina con unos sentimientos que tienen un paralelo con los nuestros. Esto se ve muy bien en Jeremías. Es Efraín, un hijo favorito, niño de mis delicias, para que cuantas veces hablo contra él me vuelva a acordar de él. Por eso mis entrañas por él se conmueven y he de tener por él piedad, oráculo de Yahvé. También es clásico el texto de Isaías. Dice Sión: Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas te tengo tatuada, los muros están ante mí perpetuamente. La ternura, la compasión, el cariño que no olvida y que sufre ante el dolor del hombre es mostrado por los profetas,
pueblo mío, ¿qué te hice? ¿En qué te molesté? Respóndeme. Pero Dios no se aflige por sí, sino por el hombre, se aflige por puro amor. Aunque puedan interpretarse estas expresiones como antroformismos para hablar de Dios, algunas veces tienen aspecto de defecto y no se pueden atribuir a Dios, pero también se puede decir que reflejan a un Dios vivo y nosotros, los hombres, somos reflejos e imagen de ese Dios vivo. No al revés. Lejos quedamos del Dios lejano, inmutable, frío y poco accesible a los humanos. Como dice el Concilio Vaticano II, en lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien, que debe evitar el mal, haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana por la cual será juzgado personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. El hombre no es solo un ser pensante, es amante de la verdad. El ser humano no solo es bueno o malo, sino que es apasionadamente bueno o malo. No es solo ser amoroso, sino que su ser es amar, su ambición amar apasionadamente. Y su gran frustración es el desamor, la frialdad y la indiferencia. Es bien conocido que la represión del afecto lleva a conductas desordenadas e igualmente ocurre con la no subordinación del afecto a la razón por el extremo contrario. La hipertrofia del sentimiento en sentimentalismo es producto de la falta del uso de razón. En un artículo titulado La era de la angustia en 2002 se lee: el estado de angustia constatable en muchos sectores del mundo occidental se ha convertido en una epidemia imparable que aparece estrechamente enraizada en nuestro propio estilo de vida. Los síntomas son tan perceptibles en la actualidad que la Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos emocionales, la angustia o la depresión, se convertirán en un futuro cercano en la segunda causa de la morbilidad, solo superada por las enfermedades cardiovasculares. En España, en los años 90, un 10% de la población está afectada, es decir, 4 millones de personas. Y lo más preocupante es que este cáncer del alma da la sensación que crece en paralelo a la expansión
de los modernos estilos de vida. El diagnóstico puede ser difícil, pero indudablemente tiene que ver con la respuesta afectiva a unos planteamientos algo inhumanos. El problema del crecimiento de la angustia en el mundo occidental está ahí y pide soluciones antropológicas. En el 2024 es de suponer que haya crecido estos números. Se pueden hacer muchas clasificaciones de los sentimientos. En un primer paso seguiremos la clásica de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, los sentimientos básicos y sus contrarios. Pienso que al situar el corazón en el núcleo de la personalidad, no se puede decir que existan afectos o sentimientos negativos. La experiencia muestra cómo enturbian la vida de los hombres los desórdenes pasionales, unas veces por ser inesperados y cambiantes, otras porque oscurecen la razón y la voluntad. Esto se explica porque la persona está herida, pero en su origen no es así. Por ello, miraremos el corazón en su origen y luego los desórdenes emocionales. Después trataremos algunos sentimientos complejos derivados de los básicos.